Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa que tenemos aquí en Canal B. Yo soy Hanro Teaser y el día de hoy vamos a hablar del tema de la educación, pero la educación pues es un gran caos acá en el Perú, es un gran desastre, tiene muchos problemas, muchas cosas que discutir. El día de hoy nos vamos a concentrar más que todo en el asunto de la regulación de las universidades. Esto es un asunto que se discute mucho en los medios, en el Congreso, constantemente se está volviendo a poner sobre el tapete el hecho de que tenemos una extraña regulación de las universidades. Algunas personas están muy inconformes con SUNEDU, otros defienden a SUNEDU de una manera muy obsesiva, ¿no? Y por el otro lado están las empresas que tienen problemas para contratar personal, porque no encuentran los técnicos o los universitarios con las habilidades que ellos necesitan para que la productividad en la empresa no se vea perjudicada. Entonces, acá claramente cualquier persona que haya sido que sea profesor universitario, que esté involucrado en una universidad, seguramente va a estar de acuerdo cuando digo que la regulación no es particularmente buena y que hay mucha insatisfacción por todos lados, por el lado de los alumnos, por el lado de los profesores, por el lado de los rectores, por todos lados. Entonces, hoy día vamos a hablar con dos personas que están directamente vinculadas con este tema. Uno es Jonathan Serpa, que es profesor universitario y ha participado de varios proyectos que tienen que ver con esto. Y el otro es Enrique Valderrama, que es coordinador del Centro para la Democracia Social y lo ha visto este mismo tema, pero desde otro ángulo. Ok, entonces para hablar un poco de este tema, tenemos acá a dos invitados que tienen un poco de conocimiento sobre el asunto de la educación, SUNED, en fin, todo ese rollo, todo ese drama, toda esa telenovela. Ahora, un poco para empezar a entrar al asunto, hagamos un poco de historia. O sea, ¿cuáles son los grandes cambios que han habido en los últimos años con respecto a la regulación de las universidades? Bueno, en el caso de SUNEDU vino a reemplazar lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, la ANR. Que en ese entonces, más o menos en los 90, cuando entró Fujimori, vino con la regulación de la CONAFU, que era la que daba los permisos, y la ANR que juntaba a todas las universidades, ¿no? Luego, más o menos ya en el 2012-14, ya la SUNEDU entra su plan de reforma. La primera reforma propuesta por el congresista Mora, pues, ¿no? Daniel Mora. Y comienzan ya a poner los estándares mínimos de calidad. En el 2014 aproximadamente ya comienzan a hacer las evaluaciones de las universidades y hasta la fecha de hoy, pues los resultados no han sido los esperados, creo yo, ¿no? Porque, ¿cuál es el principal resultado que no se ha logrado? Yo creo que para empezar ha habido un problema de concepto, que es el concepto de la calidad. Porque la calidad al final es digamos, es un estándar más o menos etéreo, ¿no? ¿Cómo mides la calidad en un bien como un servicio como es la educación, ¿no? Lo mides de acuerdo, obviamente, a ciertos parámetros que están enfocados en el mercado en el que se mueve. Y eso es otro tema también que hay que tocar un poco con pinzas, porque mucha gente no le gusta cuando hablas de la educación como un mercado, pero realmente es un mercado, ¿no? Hay ofertantes y hay consumidores, es un servicio que se brinda y hay competencia, ¿no? Y es también, bueno, está interviniendo el Estado con la regulación. Entonces es un mercado a todas luces. Y en este mercado, quien mide la calidad es realmente los consumidores. Los consumidores te van a decir, este producto es de calidad o no. ¿Y qué es lo que pasó en los últimos años? Bueno, había parte de que había deserción en muchas universidades. En algunos casos se puede ver por el tema de la pandemia. Otro de los factores a tomar en cuenta es las tasas de desempleo, por ejemplo, que se han incrementado, y también el tema de la productividad nacional. Formar profesionales es aumentar la productividad, y cosa que no se ha llevado a cabo. ¿Cuál es el argumento que utilizan los defensores de esta nueva reforma educativa, que viene con la SUNEDU? Que se ha incrementado el número de publicaciones científicas, los papers, ¿no? Se han incrementado y por ende, como hay un montón de papers, como hemos incrementado las universidades que publican, entonces la reforma es buena. ¿Quién mide la calidad de los papers, ¿no? ¿Cómo medimos realmente eso? ¿Cómo medimos realmente si un estudiante que entra a la universidad
su objetivo principal es publicar un paper, o es conseguir trabajo, o es mejorar las condiciones económicas de su familia. Muchos universitarios, muchos estudiantes que están entrando a la universidad son primeros estudiantes de toda su familia, ¿no? Primera generación que va a la universidad. Y en muchos casos su principal motivación no es escribir un paper, es conseguir trabajo, es mejorar sus condiciones económicas y su calidad de vida para ellos y para su familia, ¿no? Entonces, esos factores no los han tomado en cuenta, a ningún lado los han preguntado. Se han enfocado en temas más académicos, intelectuales, por así decirlo, que no está mal, publicar paper no es nada malo, pero es un indicador solo en un factor, en varios factores que se deben tomar en cuenta para poder medir realmente el éxito de la reforma. Porque, o sea, si el objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo de la universidad? O sea, si lo vemos a nivel social, a nivel nacional, ¿cuál debería ser? ¿Cuál te parece? Bueno, naturalmente construir desarrollo en su localidad. Por eso a lo que ha señalado nuestro amigo, agrego el hecho de que no ha existido hasta ahora realmente un enfoque mediante el cual se pueda analizar socioeconómicamente, digamos, las regiones en donde operan determinadas universidades para orientar de un modo u otro desde el Estado a que se privilegien ciertas carreras. Por ejemplo, hay regiones que son eminentemente agrícolas, en donde no hay una incidencia alta de carreras relacionadas al desarrollo justamente del campo, una cosa que es absolutamente contradictoria. Lo mismo pasa alrededor del asunto pesquero, alrededor del asunto también de la minería, por ejemplo. Entonces creo que no ha habido desde el Estado un impulso importante para orientar de una u otra manera, creo también las currículas, que es otro de los temas, ¿no? Y que va relacionado con lo que tú planteas, para que finalmente las familias envían, porque así sean universidades nacionales, representa un costo familiar cuantioso enviar un hijo a estudiar, en cuanto a movilidad, más aún si viene de otra zona, alojamiento, etcétera, que al final no terminan siendo, digamos, retribuidos con un acceso importante al mercado. Creo que es otro de los asuntos que hay que también analizar. Me parece que si hacemos un balance de estos últimos años en cuanto a SUNEDU, creo que las cosas han cambiado ahora último. Ha habido algunas, me parece, variaciones, pero creo que no ha sido lo que prometían que iba a ser, ¿no? Pero ahí estamos entrando a un terreno un poco complicado, ¿no? Porque cuando estás, como en cierta manera estamos de acuerdo los dos, en que, bueno, los tres, en que uno va a la universidad por un aspecto pragmático, ¿no? Básicamente, o sea, para conseguir trabajo, para ayudar al desarrollo de tu zona. Pero mucha gente, y los defensores de SUNEDU están en ese bando, te dicen que eso no es cierto, ¿no? Que uno va a la universidad para enriquecerse, o sea, para enriquecerse como persona, ¿no? Porque uno quiere desarrollarse personalmente, y que eso el empleo es una cuestión pues así secundaria, ¿no? Eso no seas tan, no sé, pues, economicista, ¿no? Esos son, ¿cómo se llama? No seas materialista, ¿no? En todo caso. Y al final eso es lo que en cierta manera bloquea los procesos que tú dices. Lo que pasa es que, y es una opinión más general, todos los que han estado a cargo de determinadas reformas en el país no han conocido nunca el sector concreto el cual están reformando. Bueno, ya lo hemos dicho aquí, quién ha sido el principal impulsor de estos cambios, el general Mora. No sé cuán relacionado haya estado con el tema educativo. Y en general la gente de SUNEDU creo que no ha estado muy relacionado con el tema educativo. Creo que la ANR era sin duda un espacio en donde había múltiples errores, muchísimas cosas que corregir, pero era de una u otra manera, me parece, en su concepción más democrático que la SUNEDU, con su concepción institucional. Y otro ejemplo claro de eso es la regulación sobre los partidos políticos. Todos los que regulan los partidos políticos nunca han hecho militancia activa en ningún partido político, por lo tanto no tienen idea de las dinámicas que ahí se desarrollan, ¿no? Claro, eso es lo que Carlos Meléndez dice, los loquitos reformistas, ¿no? O sea, se vienen. Estoy de acuerdo plenamente con él, claro. Porque más allá de todo lo que podemos discutir de SUNEDU, una cosa que a mí me parece clarísima es lo que dice Enrique, ¿no? Que los que han estado a cargo de esa reforma no han militado en ninguna universidad, no han sido parte del, ¿cómo se llama?, del proceso, no saben cómo son las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, para poder, una cosa que a mí me parece un disparate es el proceso para poder revalidar tu curso. O sea, si has hecho una maestría en el extranjero y quieres revalidarlo eso en el Perú, es un proceso kafkiano, pues sí, totalmente impredecible, es una locura, arbitrario completamente.
Yo he tenido que amenazar con meterle juicio a SUNEDU para que me lo revaliden. Y un día me llegó un mail con que ya listo, revalidado, después de 2, 3 años de estarme peleando, ¿no? SUNEDU tiene un estándar, por así decirlo, donde de acuerdo a un ranking, te valía las universidades o los títulos de las universidades de las 500 mejores del mundo, ¿no? De las cuales en las peruanas solamente hay una. Entonces, si usted se estudia en una universidad, por ejemplo, en algún país que no está dentro de las 500, no te lo revalidan. Por más que tal vez sea mejor que cualquiera de las No, universidades. pero ni siquiera, porque la universidad donde yo hice mi posgrado sí estaba en esa lista, pero habían cambiado el nombre del posgrado en los tantos años que han pasado desde que lo hice hasta que lo revalidé. Y me dijeron, ya, bueno, entonces no es una posibilidad, me dijeron. O sea, legalmente no lo vas a poder revalidar nunca, me dijeron, porque lo han cambiado y hemos mandado un mail, nos han respondido, listo, o sea, check, no se puede. Y eso pues es una falta de respeto, pues, o sea... Claro. Ha pasado también, por ejemplo, con el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Antes de la SUNEDU funcionaba el TEC de Monterrey en el Perú para escuelas de posgrado. Si no me equivoco, lo dictaba en asociación con la Católica, pero el título era del Tecnológico de Monterrey. Y a partir de la reforma comenzaron a pedir, pues, no solamente temas de la plantilla educativa, del sílabus, sino también dónde dictas tus clases. Necesitas un local, ¿no? Y al Tecnológico de Monterrey prácticamente lo dejaron fuera de la oferta educativa porque no tenía un local en el Perú. Físico, claro. Entonces daba sus cursos virtuales y algunos cursos los daba presenciales, ¿no? Pero como no tenía local, bueno, no le dieron esa continuidad. Pues. No, sí, es Una tontería absoluta, ¿no? Claro. Sí, sí. No, y aparte, otra cosa que me parece un disparate es que después de la reforma, o sea, después de SUNEDU, en el Perú solo hay, por la última vez que chequeé, una universidad donde puedes hacer un doctorado en economía, que es la San Marcos, y su propuesta no es buena. Ahí, de hecho, Cerrón estuvo ahí, ¿no? Y todos los convenios que habían antes, o sea, la Universidad Católica, la Pacífica, tenían convenios con universidades extranjeras para poder dar doctorados acá a nombre de esas universidades, se las bajaron todas, ¿no? Entonces ahora, o sea, lo que han hecho es reducir la oferta a un, digamos... ¿Qué es lo que yo también siempre he pensado alrededor de lo que sucedió con SUNEDU en este asunto de la verificación de las universidades y la calidad? Y creo que nadie puede estar en contra de que se exijan estándares mínimos, pero uno siente que algunas de las que no pasaron, incluyendo nacionales, comparándolas con algunas que sí pasaron, que parecía que tenían prácticamente... Bueno, el Tecnológico de Monterrey hubiera pasado, porque en teoría, porque vi que convalidaron una que no tenía ni local ni nada, ¿no? Que estaba en proyecto incluso. Entonces creo que ha habido una mirada también extraña, por decirlo menos, en la forma como se ha ido a esta verificación. Y evidentemente lo que yo siento, esto sí es una especulación absoluta, es que si quisiera reducir únicamente en 2 posibilidades el tema universitario, privado me refiero, ¿no? Porque como pasa también en la etapa escolar, muchas instituciones privadas están ganando adeptos o alumnos respecto a la oferta pública, que eso es bastante agresivo. Pero bueno, respecto a lo privado creo que están queriendo dejar solamente 2 posibilidades. O una élite de 5 universidades, o lo otro que está posibilitado y que tiene licencia es Acuña. Creo que todo lo que puede haber en el medio, me parece que está siendo producto, o estaba en todo caso siendo producto de un ataque sistemático orientado a su desaparición. Ahora, lo que es cierto es que también en SUNEDU hay un trato diferenciado entre universidades públicas y privadas, ¿no es cierto? ¿Qué tan grande es esa diferencia? Bueno, cuando comenzaron a cerrar los plazos de del último proceso de verificación, a muchas universidades pues prácticamente les cerraron la puerta. Dijeron, ok, tú no aprobaste y se acabó. ¿No? Se acabó. Si quieres volver, tendrías que pasar el proceso de nuevo, ¿no? No hay repichaje para ellos, por así decirlo, ¿no? En el caso de las públicas se extendió un salvavidas, que era un decreto, donde se les pasaba por una tercera revisión. Se les permitía levantar las observaciones y volver a postular para poder obtener la acreditación. Eso fue un tratado completamente diferenciado, ¿no? Y otro punto también a considerar es que dentro de la oferta pública no ha habido las iniciativas para poder reforzar
la misma oferta en sí, ¿no? Por ejemplo, los locales, la cantidad de cupos para las universidades. Al contrario, se han visto un poquito más reducidos. ¿Por qué? Porque la SUNEDU te pedía, oye, si tienes este local de tanto por tanto, tu aula, solamente pueden entrar 15 alumnos y antes entraban 30, ¿no? Entonces ya no te permitía esa versatilidad que tenían en algunos casos algunas universidades públicas y tuvieron que reducir la oferta y esas personas que se quedaban sin cupo pues ya ni siquiera podían ir a una privada porque ya no había privada dentro de su zona de estudios, ¿no? Terrible. No, y otra, la Villarreal ahorita ¿cómo está? Me parece que está licenciada ya. Ya está licenciada, porque Sí, tenía un problema Tuvo un problema, sí. exacto. pero con el local era el problema, ¿no es cierto? Si no me equivoco, sí, fue con el local y le extendieron justamente un plazo adicional, ¿no? Para que pudiera validarlo. Porque o sea, en el mundo de la regulación hay dos posibilidades. Tú regulas el resultado, como, no sé, pues acá, Digesa, por ejemplo, regula el resultado, ¿no? Va y chequea si el líquido está bien, ¿no? Y otra es el proceso. Tú puedes regular el proceso, ¿no? Que es el caso de Telefónica, por ejemplo, ¿no? Telefónica le regulan el proceso. Acá pretenden regular las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? El resultado, ¿no? Porque se meten con al final lo que está haciendo la universidad, pero también el proceso, porque se meten con la estructura de costos, ¿no? Con lo que puedes hacer con tu dinero. Con el Y a mí dinero. lo que me parece particularmente difícil y complicado de este proceso de SUNEDU, por lo menos el que fue hace un tiempo, es que cientos de miles de jóvenes han quedado sin posibilidad de acceder a educación universitaria, por lo que se ha dicho aquí. Es decir, las universidades públicas podían acoger menos y las privadas fueron cerradas en sus zonas. Por lo tanto, toda esa masa, ¿a dónde iba, no? Complicado. No, y otra cosa es que existe, o sea, si bien no vamos a, digamos, abogar por malas universidades, De acuerdo. hay universidades de distintos niveles, o sea, muy exigentes, digamos, decentes y exigentes lo mínimo exigente, ¿no? Y eso tiene un sentido, ¿no? Porque no todos pueden ser estudiantes de punta, pues, ¿no? Hay chicos que no han tenido, digamos, mal colegio, han ido a un mal colegio, o quizás no tienen, pues, las habilidades para ser un excelente, o sea, el mejor abogado posible, pero también debería haber la posibilidad para abogados, digamos, Como que en Estados Unidos cierren todas las universidades porque no están al nivel del MIT. Claro, o sea, acá lo que pretenden es que todos seamos Exacto. MIT, todos seamos Harvard, y no le dan la posibilidad a estudiantes, por ejemplo, que están a medias, ¿no? O sea, que están estudiando mientras trabajan y que no van a sacar excelentes notas, ¿no? Porque no tienen el tiempo, no tienen tampoco las posibilidades económicas. Es un poco elitista esa mirada que estamos comentando, ¿no? Ahora que lo pensamos. Solamente un grupo reducido y evidentemente los demás no tienen la posibilidad. Claro. Y eso hay que debatirlo. Claro, porque hay universidades, o sea, yo he conocido casos de universidades donde hacen o sea, cuando fue el tema de SUNEDU, cuando recién apareció, que ellos hacían la consulta con los alumnos, y los alumnos sabían que estaban yendo a una mala universidad, o sea, una universidad que no era excelente, ¿no? Pero esa era la universidad que podían pagar y esa era la universidad a la que podían aspirar porque no habían sido buenos alumnos del colegio y nunca habían desarrollado las habilidades de estudio necesarias, ¿no? Entonces, eso era lo que podían aspirar. Entonces, cuando les cierran esa universidad, están quitándole opciones a jóvenes que no van a tener que aspirar a otra posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto? Sí, realmente el tema de la visión del estándar, de la valla alta, ¿no? Que pone normalmente en esta reforma y la SUNEDU, te da una perspectiva, pues, de la visión burocrática que tiene el Estado en ese aspecto, ¿no? Que no solamente es con la educación, es casi con todo, ¿no? Okay. Te pone una valla alta y te dice, mira, pero la pasó, tú también lo tienes que pasar. Y eso sucede con todos, ¿no? Entonces, justamente los pequeños y los medianos no terminan entrando y se termina creando un mercado cautivo a un grupo, digamos, oligopólico que maneja Exacto. la educación en este caso, ¿no? Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de César Acuña, ¿no? Es un ejemplo claro con las universidades que tiene, que de alguna otra manera es la oferta que queda a los que no pueden aspirar a las universidades más caras, por así decirlo, y de costo más elevado también, ¿no? Yeah. Y de ahí esas mismas universidades sacan sus versiones baratas, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, la de César Acuña tiene como que cursos, o sea, que no son completos, ¿no? Que no son cursos universitarios completos. Tiene otras marcas, ¿no? Señor Recipan, tiene otras marcas también. Pero yo sí pienso que esta mirada que implementó SUNEDU hasta hace algún tiempo va dirigido justamente a una elitización. Es decir, para determinados sectores hay 4 o 5 de las que eran, no sé si sigue existiendo,
el llamado consorcio universitario, ¿no? Consorcio de universidades. Sí, Eran 4. eran 4, ahora son 5, creo. Y todos los demás se van a la César Vallejo, ¿no? Es como que hubieran cerrado el mercado. Y cualquier oferta intermedia o pequeña que tenga mejor calidad que esta no va a poder subsistir por la regulación. Es complicado, muy complicado. Sí, no, y aparte está el hecho de que te bloquean la innovación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo conocí el caso de una universidad que estaba en un lugar muy alejado y que aspiraban a ser buena, pero por costos no pueden tener excelentes profesores, porque tú no puedes tener un excelente profesor viviendo en un lugar muy alejado, porque sería demasiado costoso para el mercado que existía, que era chiquito. Entonces, lo que ellos hacían era llevar profesores universitarios por periodos cortos. Entonces, llevaban a un profesor caro, le daban por 2 semanas. Y en esas 2 semanas le sacaban el jugo y enseñaban un montón de cosas a distintas carreras. Y ellos habían diseñado su plan de estudios para hacer cuadrar con eso, de tal manera que chicos que están en la sierra, en un pueblo en la sierra un poco alejados, orientado a temas agrícolas, podían tener acceso a buenos profesores por periodos cortos, pero en ese tiempo le sacaban el jugo. Qué interesante. Vino SUNEDU y le dijo, no, tú no puedes hacer eso. Y ellos dijeron, ¿pero por qué no? Está dentro de la ley, o sea, es una posibilidad. Me dijo, no, porque el ratio profesores-alumnos no cuadra, lo cual tampoco está en la ley. Y esta universidad tuvo que meterle juicio a SUNEDU para que le den el licenciamiento, porque decían, tú, o sea, arbitrariamente me estás cancelando la opción de innovar en un proceso que me permite llevar la educación a una zona donde no la habría. Claro, también está el tema de la regulación de la educación virtual, ¿no? Claro, ahora último ha habido un cambio. Exacto, ¿no? Porque el hecho de no tener programas virtuales o no tener programas 100% virtuales también es un tema que es restrictivo, ¿no? Por algunos casos, ¿no? Yo he conocido casos de personas que quieren meter a sus hijos en universidades que más o menos son de altos costos, pero te ofrecen 2 opciones, ¿no? La opción presencial, donde vas 100% presencial, y la opción híbrida, donde algunos cursos son virtuales y otros cursos son presenciales o solamente son virtuales. Y esa opción es un poco más económica, ¿no? En cuanto a las pensiones, la matrícula, etcétera, etcétera, ¿no? Y evitar o restringir eso, pues, no abarata para nada el costo de la pensión, al contrario, la eleva. Y si nosotros vemos la comparativa del costo de las pensiones con otras universidades fuera del país, pues ya están prácticamente equiparadas. Es por eso que ha habido últimamente estudiantes universitarios que han estado comenzando a migrar a otras universidades para estudiar, se han ido del país también. Hace poco salió datos de aproximadamente el 51%. 53 en Estados 53 Unidos. en Estados Unidos. Es el grupo que más ha crecido. Exacto, el grupo más ha crecido es el grupo peruano, ¿no? Eso te da luces de que algo no está bien, ¿no? Totalmente. Algo no está bien. El hecho de restringir, como justamente también está diciendo Enrique, restringir las universidades a un grupo de élite y no permitir que nadie entre más, pues se puede aportar algo a esa teoría, que es justamente la restricción de la educación virtual, ¿no? Hay programas, por ejemplo, maestrías en la Universidad de Boston, que las puedes llevar por edX, virtual 100%, y en un año terminas tu máster. ¿SUNEDU la va a reconocer al final? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tal vez el privado sí, porque el privado no le va a interesar mucho si tengas el licenciamiento de SUNEDU o no, pero SUNEDU no te lo va a reconocer. Y en el Estado legalmente no eres magíster cuando sí lo eres. Y de una universidad de las mejores del mundo, ¿no? Claro. Y otro tema son los profesores, ¿no? Porque te han puesto límites a quién puede ser profesor, y así tienes que votar por... Vargas Llosa no podría ser profesor acá. O sea, Vargas Llosa, Gary Becker, por ejemplo, que Gary Becker terminó, o sea, se murió enseñando, ¿no? A los 90 y tantos años de edad. Acá por edad no te dejarían enseñar, no le dejarían enseñar. Entonces... Es Alberto Sánchez, ¿no? Es Alberto Sánchez, perdón. Por edad. Claro. No, y él era ciego y seguía enseñando, ¿no? Y claro. seguía siendo el profesor más Claro. Sus clases eran como conferencias públicas, porque venían universitarios de otras universidades solo a escuchar su clase. Sí. Ahora, antes de repente de cambiar el giro o el enfoque, no quería dejar de mencionar algo, ¿no? Que creo que es importante decir que dentro de la educación hay 3 cosas importantes, o 3 debates grandes: universitario, institutos y educación básica. Y creo que en parte también cojea el asunto universitario, porque el debate sobre el tema de institutos, para todo efecto práctico, no existe, ¿no? O sea, yo no digo que esté bien que cierren la posibilidad de la universidad a amplios sectores de jóvenes, pero creo que ayudaría también un poco si es que el esquema de institutos
se potenciara mucho y puedan ellos tener acceso a educación, digamos, más rápida, que pueda generar ingresos también que les permitan vivir con dignidad, ¿no? Claro, esa discusión ahorita, ¿sabes cómo va? Porque supuestamente iban a entrar a regularse Realmente también, ¿no? supuestamente iba a comenzar Ujú. también la SUNEDU a entrar en el tema de institutos, pero creo que acá en stand-by todavía, porque como cambió el enfoque y la dirección por el último congreso, los últimos cambios que hicieron a la junta directiva, hubo un cambio y bueno, se quedó en stand-by, ¿no? Bueno, mejor, Pero- ¿no? pero- ¿A pero que haya sí- entrado con este enfoque? Sí es una propuesta importante el tema de potenciar los institutos, porque sí hay muchas carreras técnicas, hay una gran demanda de técnicos en el Perú Por y supuesto. las carreras técnicas han estado, pues digamos, miradas bajo el hombro, ¿no? Claro, Pero- de hecho, las carreras más costo efectivas en el Perú, o sea, lo que te cuesta menos, o sea, la relación entre lo que te cuesta Inversión y estudiar ganancia. y lo que terminas viviendo bien son capataces de obra, porque en el Perú hay muy pocos buenos capataces que sean la bisagra entre ingenieros y obreros, ¿no? Que hayan ido a, no sé, Sencico, creo que se llama, ¿no? Que hayan ido a Sencico, que se hayan preparado bien. Y el otro era enfermeras geriátricas, ¿no? Hay muy pocas en relación a la demanda que existe, ¿no? Y ganan muy bien. También las carreras técnicas que relacionadas a la minería Claro. están También, muy Claro, muy claro. rankeadas. Y es lamentable porque he escuchado de algunas operaciones en ese sentido, otras de industria, que incluso tienen que traer técnicos de España, de De Corea, Brasil. de Brasil. Sí. Entonces, No, y otra cosa, y con respecto a lo que tú dices, es que si bien algunas posibilidades de carreras técnicas existen, o sea, Sencico, TechSoup, en fin, algunas existen, lo que no queda claro es o sea, cuál puede ser tu evolución de eso a terminar siendo universitario, que en otros países existe, ¿no? En Alemania tú estudias tus 5 años, creo que son carrera técnica, y de ahí queda claro de que después, si estudias 2 años más, puedes terminar con un título universitario. Aquí existía eso antes. Yo recuerdo que podías estudiar otros 3 años de carrera técnica, por ejemplo en TechSoup, y luego tenías una convalidación, ibas a la UPC o a otra universidad, con 2 años terminabas con un título de ingeniero. Sí se podía hacer antes, pero después de la reforma creo que ya no se puede. hay muchas cosas por, creo, volver a imponer en Sí. marcha, ¿no? Mejorándolas, obviamente. Y en general, o sea, viéndolo como un tema de competencia, o sea, si antes, por ejemplo, tú tenías la Asamblea Nacional de Rectores, tenías un montón de malas universidades, pero todos sabíamos que eran malas. O sea, si tú eras un empleador, tú sabías que si ibas a contratar a un médico tenía que ser o de la Cayetano o de una o dos opciones más, ¿no? Todas las demás eran un tiro al aire, pues, ¿no? Existían ¿cómo se llama? Iniciativas para poderse distinguir de las demás, como el consorcio que tú decías, ¿no? O sea, había un consorcio de 4 universidades que se separaron, o sea, hicieron su paquete por separado para hacer una serie de iniciativas por su cuenta, de tal manera que se identificaban como mejores que las demás, ¿no? Con la forma actual tú ya no puedes hacer eso, ¿no? Porque como hay barreras a la entrada, tener el título o sea, el licenciamiento de SUNEDU nomás ya es, o sea, con eso nomás ya estás, o sea, ya eres parte de un mercado cerrado, donde has creado una barrera a la entrada, donde no hay competencia realmente, ¿no es cierto? Y lo importante que tampoco es que ya no te dice nada tener el título o la certificación de SUNEDU, ¿no? O sea, realmente al empleador tener un título universitario, que tu potencial empleado tenga un título universitario certificado por SUNEDU no te dice mucho, ¿no? Realmente lo que evalúan en el empleador son más que nada temas de experiencia. No te va a evaluar si has publicado un paper, de qué ha sido tu tesis. Muy pocos casos es, pero sí... Yo sí preguntaba cuando contrataba sobre qué fue tu tesis, ¿no? Porque eso te da una orientación del... Claro, pero en muchos casos más que nada lo que miden es la experiencia, ¿no? O de qué universidad has venido. Claro. ¿No? Más que nada es eso, ¿no? Pero el tema de tener el grado de SUNEDU no te da un valor agregado. Entiendo yo que hasta ahora en ningún lado, ¿no? Tener una colegiatura en tu colegio vigente sí te puede dar un valor agregado, dependiendo de la posición a la que postulas, pero el de título de SUNEDU prácticamente no. Claro. Sobre todo en el privado, ¿no? En el Estado sí te lo piden, porque bueno, pues es un tema pues de regulación, ¿no? Y para trabajar en el Estado tienes que tener título válido en SUNEDU, eso sí es verdad, pero en el privado no. Y depende de la carrera también, ¿no? O sea, También depende de la carrera. O sea, para ser médico sí necesariamente tiene que estar, o ingeniero tiene que estar colegiado. Claro. Bueno, en abogado. algunos casos, ¿no? En Abogado también, claro. Pero para hacer, pues no sé. Pero yo te digo, hay un movimiento fuerte, por lo menos en el mundo del derecho, una mirada que ya está impugnando mucho
la utilidad y el sentido del colegio profesional. ¿Ah? Es un debate que existe, por lo menos en el mundo del derecho. No sé cómo serán en Bueno, en otros Estados países. Unidos es con un examen de barra, pues, ¿no? Claro. O sea, pasas un examen y listo. Se acabó. Todo lo demás es, ¿cómo se llama? Es verdura. No No importa. estaría mal, ¿no? Que hay otro tema también que SUNEDU no está cumpliendo, que es la simetría de información. O sea, cuando uno... O sea, si tú quieres que tu hijo... O sea, tú eres abogado y tu hijo quiere estudiar, no sé, pues, producción musical, ¿cómo confías tú en la carrera que te da la UPC? Porque la UPC se supone que tiene prestigio, ¿no? Tú no confías porque el SUNEDU le está dando licenciamiento, porque tú sabes que al final ellos están revisando cuántos baños tienen, o sea, cosas que son Sí. infraestructura, pues, ¿no? O sea, técnica. Tú confías en el prestigio de la universidad y, bueno, pues ahí hay un tema de asimetría de información. Que, Casi bueno, una labor de defensa civil, ¿no? claro, sí. Pero o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, está el tema del examen, ¿no? O sea, porque hay un montón de universidades que son parroquiales, pues, ¿no? Que son así de barrio. Es un mejor sistema. ¿Ya? Claro. Y al final ya... pues, El filtro es el examen. Claro, el filtro es el examen, pero el examen es del Estado. Entonces estás confiando en la institucionalidad de ese examen. Que bueno, también tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus problemas a veces. Acá no hay eso, no hay examen. Antes había un examen de ingreso, pero ahora tampoco... O sea, ¿cuántos ingresaron con un examen de ingreso a la universidad? Hay dos temas interesantes a tocar. El tema de la simetría de información es un tema pues, que se debería manejar también con dinámicas de mercado, ¿no? Porque al final la información que tú solicitas como padre que vas a meter a tu hijo en la universidad forma parte de una dinámica de mercado, ¿no? La universidad lo tiene que proveer siempre y cuando el consumidor lo solicite, ¿no? Y obviamente la información tiene que ser fiable. De eso debería encargarse de SUNEDU, pues podríamos discutirlo, ¿no? Pero sí debería ser fiable, ¿no? Podría haberlo SUNEDU, podría haberlo Indecopi también. Claro, claro. Porque antes, en el gobierno de Alan, se inició esta Ponte Carrera, se llama, ¿no? Era del Ministerio de Producción, no, de Producción o de Empleo, pero era Producción de Empleo, del Ministerio de Empleo, que recopilaba información de las universidades de empleabilidad de sus egresados, ¿no? Y era información pública. Tú entras con pontecarrera.p y ahí veías cuánto ganaban los egresados de la Pacífico, de la Católica. Entonces, un padre de familia que quiere basar la información con respecto a eso, tenía esa información. Ahora con SUNEDU, esa información es agregada. Entonces no te sirve para nada. O sea, en la página web de SUNEDU está ese dato, pero está en 4 grandes gráficos que no te solucionan ninguna duda. Entonces, al fin, con esta orientación de que uno no va a la universidad para ser una máquina productiva, sino para desarrollarse personalmente como ser humano, con esa lógica, te han quitado información que antes te ayudaba a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque al final, ¿qué carrera van a estudiar tus hijos? Es una decisión que se toma familiarmente, ¿no? O sea, claro, a veces lo toma uno solito, pues no se revela. Pero típicamente es una decisión familiar, ¿no es cierto? Claro. Normalmente lo más tradicional es una decisión familiar, ¿no? El padre quiere que su hijo estudie lo que él no pudo, ¿no? Y de alguna otra manera lo intenta motivar a eso. Pero en los dos casos, ¿no? Sea una decisión familiar que de hecho va a estar influenciada por el aspecto económico, toda decisión personal también de cualquiera que quiera coger una carrera, digamos el elemento dinero como tal quizás no esté, pero uno siempre se prefigura, se imagina exitoso. Siempre. Claro. Nadie estudia para decir voy a someterme a una serie de limitaciones materiales. ¿Ah? Por lo tanto, me parece absurda la perspectiva esta de decir quieren estudiar para realizarse solamente, como si fuera un estado pues, metafísico. Creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Claro, pero... Hay un elemento material imposible de obviar. Pero hay carreras que tienen más demanda que otras. Obvio, ¿no? obvio, obvio. Y es una decisión que se toma, ¿no? O si no, las limitaciones que uno mismo tiene, ¿no? Yo me acuerdo, en mi generación, no sé cómo será ahora, todos querían ir a industrias alimentarias de la agraria, porque era una carrera de alta demanda y se ganaba bastante bien. Y los que no entraban a esa, tenían otras opciones, o sea, habían las otras carreras de la agraria, donde ya pues terminabas, o sea, podías postular una de esas otras, y ibas a terminar ganando menos, ¿no? Entonces, al final, el examen de ingreso a la agraria terminaba siendo un discriminador para tu futuro económico, ¿no? Igual en la Cayetano, ¿no? Todo el mundo quería estudiar medicina en la Cayetano, ¿no?
bueno, ya, biología también, todo, pero habían otras carreras que tenían que era como que, pucha, no ingresé ya, pues me iré a esta otra, ¿no? Que puede ser que te gustara, ¿no? Una de estas otras cosas, pero había un discriminador que era el examen de ingreso. Ahora el examen de ingreso no es un discriminador, ¿no? Porque o sea, te regalan el ingreso por ser buen estudiante en primaria, ¿no? No, y es más, se pretendió hasta hace poco querer eliminar el examen de ingreso ¿Verdad? para que haya un ingreso directo a la universidad, lo cual obviamente, como tú dices, ya sería prácticamente la destrucción total de la meritocracia universitaria. Claro. Porque o sea, las reglas de este universo es que no todos pueden ir a la universidad, o sea, no entran, pues, ¿no? Físicamente. Y la capacidad de enseñanza también en las universidades no es tanta, ¿no? Ahora, ¿qué otras, o sea, qué otras barreras a la entrada existen al tema universitario ahorita? La parte del colegio, quizás, los colegios a los que vas. Bueno, yo creo que hay un fenómeno que habría que revisar también y es la calidad educativa básica, ¿no? Porque para que hayan proliferado este fenómeno educacional que son las academias preuniversitarias, es un indicador evidente de que culminar el colegio no te hacía apto ni siquiera para el examen universitario, ¿no? Imaginando que se mantenga, creo que se va a mantener. Pero hay un problema fuerte, ¿no? Entre los que salen del colegio, los que quieren ir a la universidad, tienen una barrera que incluso en los exámenes más exigentes, por ejemplo el de la uni, tú ves personas que intentan 3, 4, 5 años incluso, ¿no? En parte porque es un examen complicado, seguro, o el de San Marcos también, pero en parte también porque en la etapa educativa básica no han estado preparados ni siquiera para eso, ¿no? Es una realidad también que habría que ver. Bueno, la crisis de la educación escolar en el Perú pues ya está largamente identificada, ¿no? El problema es cuál es la solución a eso. En el gobierno aprista se inició una reforma educativa que fue perforada por Ollantaytamala, o sea, inmediatamente después, ¿no? Y que ahora ya pues están en la última lona, ¿no? Ahora que han readmitido profesores que no habían dado la evaluación, en fin. Pero retomar eso va a requerir demasiado capital político, ¿no? O sea, sobre todo tomando en cuenta que los mismos docentes tienen ahorita representación en el Congreso, ¿no? Que son los que andan moviendo estas cosas, ¿no? Seguramente, pero es porque no hay, creo que, políticos actualmente en el Parlamento. Lo que hay es gestores de intereses de grupos sociales o económicos determinados. Eso incluye el bloque magisterial, sin duda. Pero la base social no es tanto invencible como pueden ellos pensar alrededor del asunto de los sindicalistas del sector de educación, que es importante, obviamente, el magisterio, ¿no? Pero la base social auténtica que hay que representar en el tema de la carrera pública magisterial, o la antigua, ¿no? Antes de la reforma, es el asunto de los padres de familia. Yo creo que muy pocos han hecho política alrededor de explicarle al conjunto de APAFAS lo que se ha estado haciendo con la educación. Y ellos, evidentemente, si los profesores son 500.000 en todo el país, los padres de familia son 5 millones, quizás más. No ha habido ese enfoque adecuado y por eso creo que nos hemos frenado ante el avance que tuvo un límite con el gobierno del APRA. Recordarás incluso con videos bastante conocidos de Alan poniéndole un límite a la exigencia del SUTEP en aquel momento, ¿no? Implantando la meritocracia. Claro, fue no, aparte, pero requirió mucho capital político, ¿no? De él, de Chang, ¿no? Del ministro Chang, que, o sea, tomó estos terribles resultados que habían salido, ¿no? PISA, todos estos informes que habían salido, para mover a la población en contra del SUTEP, ¿no? Que tenía el total control de toda la situación. Y requirió un montón poder implementar este sistema de evaluaciones, en fin, todo este asunto, ¿no? Ahora, o sea, ¿es una situación comparable? Más fácil. ¿Tú crees que sea más fácil? ¿Sabes por qué? Porque ya se ha experimentado lo que ha significado el hecho de retroceder en esa reforma, uno, y ha llegado un representante incluso primero que el magisterio no tenía la incidencia de radicales que tuvo después. Estaba Patria Roja, sí, pero la parte, digamos, más relacionada con Sendero no había tomado la fuerza que tomó después. Llega a su cenit en 2017, luego incluso Castillo es presidente, completamente desprestigiado, cae del poder, y evidentemente el día de hoy no hay un magisterio unido, porque recuerda que quisieron validar otro sindicato alterno al SUTEP, por lo tanto esa base social que Alan y el APRA tuvo que enfrentar unida, hoy día está partida en 2, 3. Y con su principal líder, Castillo, que lideró el 2017 en tema magisterial, recluido y desprestigiado. Creo que están dadas todas las condiciones para avanzar o para retomar un tema meritocrático en el espacio de educación. El único escollo
de una u otra manera, es la bancada que está en el Parlamento, ¿no? Pero creo que eso, con una nueva administración, estoy seguro que se puede revertir tranquilamente. Porque incluso, o sea, cada vez que se trata de avanzar en darle más libertad a los padres de familia, como por ejemplo en el tema de la elección de, no sé, pues la aprobación de los textos que se usarán para la educación sexual, ¿no? Que fue, no sé, en otros países es algo natural, ¿no? O sea, los padres tienen que saber por lo menos qué es lo que le van a enseñar Claro. a sus hijos en ese aspecto. Acá fue un escándalo, ¿no? O sea, y distintos grupos se unieron para tratar de bloquear eso, o sea, el magisterio, o sea, los representantes del magisterio en el Congreso, los congresistas más caviares, ¿no? Más sociales, se movilizaron y pegaron un grito en el cielo como si esto fuera pues, ya ¿cómo se llama? El derrumbe del... Lo que pasa ahí es que el tema de educación, al ser un tema importante, por mucho tiempo, la izquierda ha vivido la educación. No solamente aquí, en otros países, pues, ¿no? Han podido proliferar sus ideas a través de la educación. Y en ellos está este discurso que lamentablemente mucho la población ha comprado, que es el de la educación. Si tú no quieres una educación de calidad que te la da el Estado, entonces no quieres educación de calidad, ¿no? Porque el Estado es el único que te puede dar educación de calidad, el privado no. El Estado es el único que te puede dar calidad. Entonces, si tú quieres calidad en educación, te la tiene que brindar el Estado, ¿no? Entonces, si tú quieres un texto de educación sexual de calidad, te lo tiene que brindar el Estado. Si tú quieres un colegio de calidad, el Estado. Una universidad de calidad, el Estado y su NEO. Ese es, lamentablemente, el discurso que se ha vendido por muchos años y que mucha gente ha comprado. Yo he escuchado a mucha gente avalar ese tipo de, digamos, de discursos y decir, bueno, si necesitamos a alguien que nos diga a dónde tenemos que estudiar, ¿no? Porque como país tenemos que progresar y por ende como tenemos que progresar tenemos que decirles a nuestros hijos dónde tienen que estudiar porque esos son los puntos débiles del país. Y eso no es así. Claro. Al final no es así. Ya prácticamente estamos cayendo en que el Estado nos va a decir qué tenemos que estudiar o dónde tenemos que vivir. La Unión Soviética. Claro, exacto, ¿no? Entonces la China de Mao y todo eso, eso es imposible. ¿No? Que el Estado decidía todo ser doctor, todo ser Mira, abogado. Peor aún, yo no me considero una persona culturalmente conservadora, para nada. Creo incluso que uno es el último en enterarse si es conservador. Eso dicen también, ¿no? Y creo evidentemente en la necesidad de impulsar ciertos elementos de educación sexual en los colegios, obviamente. Algunos padres dicen, de sexualidad le hablo yo a mis hijos. Claro. El problema es que nunca les hablan, y eso es también la verdad. Pero la mirada de que prácticamente el escolar, el educando, como se decía, sea prácticamente propiedad del Estado, es una visión, ya ni siquiera se han quedado cortos en Stalin o Mao, eso es Esparta. Claro, los hijos son propiedad, pues, y se le arrebatan a las familias y son educados, adoctrinados, preparados para la guerra y son propiedad del Estado. Yo creo que eso ya es un absurdo, ¿no? Ni en un país, digamos, liberal como Estados Unidos, la sociedad civil, los padres de familia participan activamente en los contenidos de la educación. Y eso no los hace para nada, digamos, retardatarios, ni nada. Cuando se aprobó eso, o sea, yo he sido profesor de colegio y a mí me parecía que en la práctica es horrible, porque tener que lidiar con los padres muchas veces es un problema. O sea, muchos padres no tienen una visión distinta de qué es lo que se está haciendo con sus hijos en colegio. Totalmente. Y no entienden la necesidad de que tengan que asimilar ciertos conocimientos, ¿no? Entonces, a mí en la práctica se me hacía, o sea, mis respetos a los profesores que van a tener que aplicar eso. Pero la lógica detrás del hecho de que los padres tienen la posibilidad, o sea, deberían tener la posibilidad de tener algo que decir con respecto a los contenidos que se están impartiendo, sobre todo, lo siento mucho, en una sociedad tan conservadora como es el Perú. O sea, claro. Perú es una sociedad conservadora. Totalmente. Tú no puedes meterle como una lanza información o sea, no sé, completamente ajena a la realidad en la cual los mismos padres han crecido, ¿no es cierto? Es un enfoque muy poco democrático. Exacto, muy poco democrático. Ese es justamente el... Ahora, otra cosita ya para terminar, porque ya falta poco tiempo, era mi impresión, ahorita tú parece que no estás de acuerdo con eso, pero mi impresión es que después de Castillo, la educación pública escolar ya fue, ¿no? Porque o sea, no sé, 20 años de avance, de reforma, de a poquitos, de evaluación, meritocracia, este señor se la bajó en 8 meses, ¿no? Retrocedimos 20 años en muchas cosas, ¿no? Porque metió gente no evaluada,
sacó muchos temas de reforma. Y ahora el Congreso parece que está dando el balazo final, ¿no? En teoría. Claro, porque claro, como hay que rajar del Congreso, cada vez que el Congreso se tropieza hay que súper publicitarlo, ¿no? Pero muchas de las cosas que le atañen, o sea, que le están restregando en la cara al Congreso ahorita, las hizo Castillo, Sí, ¿no? claro, Y solamente claro. le están formalizando, en fin. Entonces, para mí, por lo menos, que como te decía, yo he sido profesor, yo he hecho programas en el Ministerio de Educación, mi impresión es que ya, o sea, ya no me da ganas de meterme en ese tema. Ya. Es como que ya saben que ya la piden en la educación pública y vamos a, no sé, ¿qué? Vouchers, el tema de vouchers o alguna otra cosa. Ese es un gran debate. Yo justo te iba a decir eso, menos mal que lo has mencionado por delante. Yo creo aún que se pueden hacer muchas cosas. Creo incluso que el panorama social y político es más fácil que en el cual Alan impuso la reforma con Chan, la carrera pública. Creo que lo otro sería abdicar y decir vamos a quemar los colegios públicos y vamos a repartir vouchers para que se puedan, digamos, estar en la entidad educativa privada que ellos quieran, ¿no? El gran problema es que el Perú pues, no es un país conectado completamente, no es, tú miras Colombia, miras Argentina, miras otros países y tú te das cuenta que hay 5, 6, 7, 8, 9 polos fuertes económicos en el interior del país. Acá prácticamente es Lima el tercio de la población y es muy terrible. Entonces tú vas a querer implementar el sistema de vouchers en una provincia alejada, de una región alejada de Lima. Yo lo veo bastante complicado. Creo que se pueden hacer esfuerzos para retomar la meritocracia en la educación, pero creo lógicamente que esto va a ser mucho más viable si es post este Congreso que evidentemente es populista y una Boluarte que creo yo que es la continuidad de Castillo incluso en estas políticas, ¿no? Yo creo que se puede trabajar un enfoque híbrido realmente, ¿no? Por un lado, como dicen, potenciar el tema de la educación pública yendo a la meritocracia y por el otro lado el tema de vouchers en las zonas donde realmente haya la oferta, porque al final, recuerden que la Constitución establece, es una constitución social de mercado, ¿no? Y el Estado tiene el deber de, digamos, subvencionar o participar donde donde el mercado no llega, ¿no? Como dicen, hay zonas alejadas donde el privado tal vez no le sea atractivo abrir un colegio, puede estar el Estado presente ahí, ¿no? En su rol de subsidiario, ¿no? En el caso de otras zonas, que son un poquito ciudades, por así decirlo, el enfoque híbrido se podría dar, ¿no? Es más, el tema de vouchers permitiría a la familia decidir si va a un público o va al privado, ¿no? El público obviamente va a tener de alguna otra manera algunas ventajas económicas, pero el privado a lo mejor va a tener ciertas especializaciones, porque en sus tiempos los colegios eran especializados en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, habían carreras dentro del colegio, había mismas carreras técnicas que se podían llevar, ¿no? Ahora ya no hay nada de Salías eso. con un oficio. Salías con un oficio. Pues el Colegio Fe y Alegría todavía sale con un oficio, ¿no? Sí, Tienen sus sí, eso es talleres. cierto. Pero el Colegio Fe y Alegría es prácticamente, digamos, como casi una ONG, ¿no? O sea, no funciona, digamos, dentro del... O sea, funciona con un convenio con el Ministerio de Educación, pero es algo totalmente separado, ¿no? Exacto. Autogestionario, creo que. Autogestionado, sí. O sea, gestionados por el grupo, pero el colegio es... Y un punto importante para tomar en cuenta desde lo público, que creo que está cada vez recibiendo menos apoyo, pero que me parece que es potentísimo, es los colegios de alto rendimiento. Yo he podido conversar con una promoción hace poco, en diciembre. Son gente brillante, ¿no? Todos aplicando a universidades fuera. Ya el Estado no los ayuda prácticamente en esa etapa, ¿no? Pero yo creo que sí hay ejemplos de cosas que se pueden hacer y creo que estoy de acuerdo con un sistema, probar por lo menos un sistema híbrido, ¿no? No me cierro a la idea de los vouchers, simplemente creo que no pueden ser lo único que puede estar y por eso descuidar, potenciar la educación pública. Creo que pueden ir de la mano, como dice acá. Claro, porque antes, o sea, con la regulación actual es virtualmente imposible abrir un colegio nuevo. O sea, un colegio nuevo de clase media, media alta, como los que habían antes un montón, que se abrían cada cierto tiempo, hoy es virtualmente imposible. De hecho, en los últimos 10 años no apareció ni uno nuevo en Lima, por lo menos, ¿no? Los 2 o 3 que han aparecido son rebranding de un colegio que existía, ¿no? Y ese es un problema, porque lo que han hecho con la ley actual es crear una barrera a la creación de nuevas universidades, perdón, nuevos colegios, mientras que la población sigue creciendo y la clase media sigue creciendo también. Entonces,
era obvio que entonces las mensualidades tienen que dispararse, ¿no? Porque, o sea, si la oferta se queda estática y la demanda sube, las mensualidades suben un montón, que es, qué casualidad, justo lo que ha pasado. Y no solamente con los colegios, sino también con las universidades. Claro, Claro, y las universidades pasa lo mismo, exacto. Igual. Sí. Entonces, ahí hace falta. Y antes, bueno, en mi época, por ejemplo, aparecían, o sea, padres de familia se juntaban, el Mater Purísima, por ejemplo, este colegio que está en medio de Miraflores, es un colegio que le pusieron padre de familia, ¿no? O sea, un grupo de padres de familia se juntaron y con toda la plata que habrían pagado de mensualidad en un colegio caro, pusieron su colegio, ellos, o sea, contrataron gente y ellos compraron un terreno y lo hicieron como ellos querían que sea. Entonces, esa clase de iniciativas que terminan dándote un colegio que está bien, hoy en día no se pueden. No, lamentablemente el tema, como tú dices, no está enfocado más que nada en limitar la entrada de nuevos competidores y de reducir las capacidades de los privados, de los colegios privados. Porque la regulación para los privados es muy fuerte. Y hay muchos privados pues, que dicen, ¿sabes qué? Prefiero, ahí nomás cierro mi colegio y me voy, ¿no? Porque no puede digamos, solventar todas las digamos, necesidades que le pone el Ministerio de Educación, ¿no? Necesito que tengas esto, y si no lo puedes... No, y si trámites. claro, y si lo logras, bueno, a la semana siguiente vienen con otra cosa y te dicen, mira, también hay que cambiar esto, ¿no? Entonces, ¿no? Ya, mucha gente prefiere cerrar su colegio e irse, ¿no? Sí, pues tienen que contratar personas que solamente estén monitoreando los trámites del colegio, ¿no? Pareciera como, o sea, como tú dices, ¿no? Pareciera que tienen la intención específica de que no hayan colegios privados, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos ha quedado corto. El tema de la educación ya se da para un montón, ¿no es cierto? Sí. Así que fácil podemos volver a tocarlo otro día. Muchas gracias por el Encantado de estar tiempo. acá. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. En las notas de perdón, o acá en las redes sociales van a poder dejar los comentarios si es que tienen algo que decir, si algo de lo que hemos dicho no les cuadra, si tienen algo que añadir, ahí lo pueden dejar. A nosotros nos encanta continuar la conversación donde se pueda, así que será bien recibido. Y bueno, si no, en todo caso, pueden volver la próxima semana para seguir hablando de economía.